Hoy les quiero hablar un poquito de esto, ¿verdad? Ya no usamos prácticamente los dispositivos conocidos como nebulizadores, ¿verdad? Pasamos a la aerocámara. Y bueno, realmente es por el protocolo de COVID por un lado, ¿verdad? Para no generar aerosoles y también por otros motivos más que puedo ir explicando un poquito, ¿verdad? Si me quieren seguir, soy el doctor Santiago Miranda, médico pediatra. Bueno, para poder disfrutar un poquito de la primavera que va a llegar, entonces vamos a tener que entender esto, ¿verdad? ¿Por qué usamos nosotros la vía inhalatoria y no la vía oral o la vía parenteral con respecto a los cuadros respiratorios? Porque tenemos la facilidad de que nosotros podemos acceder directamente al pulmón, ¿verdad? A través de estos aerosoles, ¿verdad? De una manera directa, rápida, directa y rápida sobre el pulmón, como dijimos, y requerimos una menor dosis. Esto es muy importante porque el salbutamol, por ejemplo, si ustedes recuerdan, da muchos temblores, da mucha malestar, da mucho malestar, mucha ansiedad en el niño. Entonces, los efectos secundarios, cuanto menor dosis sea necesaria, mejor, ¿verdad? Hay muchos factores que influyen el poder llegar a las vías respiratorias, como dijimos, ¿verdad? Entre ellas vamos a decirle que es el tamaño de las partículas que nosotros estamos enviando. Por ejemplo, las partículas de las nebulizaciones o de los aerosoles tienen que bajar por los bronquios y cuanto más a profundidad lleguen, mejor, ¿verdad? También depende mucho cuando estamos hablando de todo esto, del calibre anatómico de esto. Tenemos que recordar que no es lo mismo un niño, un adulto o un lactante. Por eso podemos decir que en los niños pequeños el depósito pulmonar es prácticamente la décima parte de la del adulto. Tenemos también factores como la velocidad de emisión. Cuando nosotros tenemos un cartucho, por ejemplo, de aerosol, al disparar, si esto va demasiado rápido, impacta con la vía respiratoria y esto hace que se quede todo en la mucosa, ¿verdad? Después vamos a ir viendo que se queda todo en la boca y todo eso. Entonces, tiene un protocolo de utilización. También el volumen inhalado y el flujo inspiratorio es muy importante, la forma en que uno respira para inhalar estos aerosoles. Y hay una cosa muy importante que es el espacio que uno toma entre respiración y respiración que le llamamos apnea post inhalación, que es cuando atajamos la respiración lentamente, 10 segundos y después la soltamos. Eso hace que el volumen del aerosol que nosotros estamos haciendo se esparza dentro del sistema respiratorio y la técnica de inhalación. Bueno, ¿cómo vamos a elegir un dispositivo y qué tipo de dispositivo vamos a elegir? Dijimos que vamos a optar por algo que en este momento no podemos usar, la nebulización o por las aerocámaras, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas a considerar. La edad del paciente, la preferencia del paciente, que sea capaz de usarlo correctamente, inclusive el precio, ¿verdad? Que son muchas cosas que tenemos que ir atendiendo. Bueno, y tenemos nuestra clasificación. Sistema de inhalación pueden ser los inhaladores con dispersores en aerosol con cartuchos presurizados. Convencional, con o sin cámara, ¿verdad? Y hay otros que son inspiración, esto no es muy promocionado en nuestro país, pero también existen, le voy a mostrar un poquito fotos que son multidosis y unidosis, que son activados por inspiración. El sistema de inhalación, entonces puede ser también los nebulizadores. Como dijimos, nosotros tenemos mucha tradición y yo le agradezco mucho a esto también porque yo también soy asmático y en su momento lo utilicé porque era lo que más nosotros utilizábamos, ¿verdad? Que son los aerosoles líquidos, tipo jet y ultrasónicos, ¿verdad? Bueno, vamos un poquito a los inhaladores de cartucho presurizado, que son mediados por dosis mediada de inhalación, ¿verdad? Entonces tenemos estos cartuchitos que vienen, ¿verdad? Y prácticamente todos los fármacos que son para el asma tienen una presentación que viene en esta, ¿verdad?
En pediatría decimos que estos cartuchos nosotros usamos directamente con mascarillas, ¿verdad? Con mascarilla y con, perdón, solamente con aerocámara espaciadora. Después vamos a ver también, ¿verdad? Y es muy importante esto. Vamos a ver por qué. Bueno, si nosotros usamos entonces estos aerosoles, tenemos mucha facilidad, ¿verdad? Son ligeros, son baratos, son pequeños, uno puede llevar en el bolsillo, ¿verdad? Y él hace mucho más fácil el tratamiento, ¿verdad? Por el transporte fácil que tiene, ¿verdad? Yo generalmente hablando con los pacientes le digo, es mucha ventaja usar esto porque si vos te estás yendo a Asunción y en 6 horas tiene que hacerse sus aerosoles y no hace falta estacionar el auto allá por Coronel Oviedo, por ejemplo, y enchufar, buscar una fuente de electricidad o una fuente de oxígeno para hacer las nebulizaciones. Se saca el dispositivo inhalado y se hace con la aerocámara, ¿verdad? Entonces, son excelentes formas de presentación. Pero tienen también sus inconvenientes, ¿verdad? Que vamos a ver que esto se puede salvar, ¿verdad? Primero hay que tener una técnica bien precisa de coordinación con la respiración-inspiración. Eh, También el depósito en vías aéreas superiores puede ser alto porque estos liberan a una carga de dosis a una gran velocidad, entonces pueden impactar con las vías respiratorias y las dosis liberadas, si uno no agita bien el dispositivo, también pueden variar. Eh, la mayoría no informa de la cantidad de dosis que tiene el aerosol. Esto puede más o menos saberse si es que uno lo tira el cartucho en un recipiente con agua y este recipiente con agua, si es que flota, quiere decir que está vacío. Si es que se hunde, quiere decir que es nuevo y está lleno, ¿verdad? Bueno, para salvar estos inconvenientes nosotros tenemos las aerocámaras, ¿verdad? Está una aerocámara casera. Entonces, ¿qué es lo que hace la aerocámara? Disminuye la velocidad y en los lactantes y en los niños pequeños que no entienden, entonces lo que hace es, no está dependiendo de la coordinación entre el disparo de este dispositivo y nuestro niño. Es ofrecido en esta aerocámara, en este recipiente, las gotas de aerosoles que con las respiraciones va llevando. Bueno, esta es una forma casera, pero tenemos, le puse acá también de internet, ¿verdad? Porque tenemos de todas formas, clases y colores. Bueno, entonces, vamos a decir que estos dispositivos que le conocemos como aerocámaras se ponen entre la vía respiratoria del paciente y el dispositivo. Suelen tener dos válvulas que son unidireccionales, ¿verdad? Entonces uno cuando inspira lleva y cuando uno exhala el aire va para afuera. Retiene las partículas grandes que se depositarían en la orofaringe, que son las causantes de los efectos colaterales y que se pueden reabsorber por vía gastrointestinal o eh, vía de absorción oral, ¿verdad? Bueno, independientemente de la edad, en pediatría nosotros usamos aerocámaras. Usamos las aerocámaras cada vez que estamos usando cartucho. ¿Cómo debe ser la aerocámara? Esta aerocámara es una Aerochamber, que es una de las marcas más promocionadas, pero como le dije, existen de varios tipos. Pueden ser con mascarilla facial y si es que se usa con mascarilla facial debe cubrir la nariz y la boca del niño. La longitud de la aerocámara, esto va de 14 a 28 centímetros. Vienen aerocámaras para lactantes, niños pequeños, para niños mayores y para adultos, ¿verdad? Eh, bueno, también hay estos traen un material aerostático que tiene carga aerostática para que las partículas no se depositen todo y estén flotando y a disposición cuando uno respira. Y bueno, lo que recomiendan muchísimo es lavar con detergente suave y enjuagarlas con agua y no frotar, ¿verdad? Para dejar secar en aire libre, sin frotar para no tener efectos, de cortar los efectos de estas aerocámaras. Bueno,
Clásicamente, cuando nosotros usamos esta aerocámara, hablamos de más o menos 9 a 10 disparos de volumen corriente cuando uno dispara la aerocámara para poder aspirar, ¿verdad? Sin embargo, con las nuevas aerocámaras, inclusive esta que es una patentada, la Aerochamber, habla de que 2 a 3 inhalaciones ya son suficientes. Eh, lo ideal es más o menos darle 3 a 6 respiraciones, ¿verdad? Que todas las aerocámaras con 3 a 6 respiraciones prácticamente tenés garantizado el volumen de la medicación que va a ir a la vía respiratoria, que vence todo el espacio que hay entre la nariz y los alveolos y todo eso que nosotros conocemos como espacio muerto, que es el lugar donde desde la nariz hasta el lugar de intercambio gaseoso. Bueno, eh, normas generales de manejo. El niño, el inhalador de cartucho presurizado debe utilizar siempre con aerocámara, como habíamos dicho. No descartar múltiples pulsaciones, ¿verdad? Generalmente le decimos que haga un disparo, después descanse y vuelva a hacer otro disparo con todo el protocolo. Sin embargo, algunas veces la obstrucción respiratoria es muy alta, entonces nosotros hacemos varios disparos dentro de la aerocámara y para poder ofrecer mayor cantidad de droga para estos niños, ¿verdad? Que están con crisis asmática y todo eso, ¿verdad? Se recomienda entonces limpiarla al menos una vez por mes con agua tibia jabonosa, enjuagarlas con agua y dejarlas secar al aire sin frotar, así como estábamos diciendo hace rato. De este modo, se evita la carga electrostática, que es lo que quise explicar hace rato, que disminuirá entonces la cantidad del fármaco disponible si es que uno lo higieniza de otra manera, ¿verdad? Bueno, eh, ¿cuáles son las ventajas de usar estas aerocámaras? No precisa de coordinación entre el disparo y la inhalación del paciente. Enlentece el flujo y disminuye también el tamaño de las partículas y aumenta la biodisponibilidad del pulmonar. Llega hasta el 20% aproximadamente. Entonces, estamos hablando de con esto, nosotros prácticamente el depósito pulmonar de la droga aumenta muchísimo y mejora mucho la calidad de efectos sobre nuestro niño, ¿verdad? Disminuye los efectos secundarios, como dijimos, porque no se llena la vía respiratoria de las moléculas grandes que iban a absorberse por el tracto gastrointestinal. También existen otros inhaladores. Esta clase de inhaladores son de inspiración, o sea, uno aprieta, pone en la boca, pulsa y aspira con la boca, y una vez que aspira, la droga solamente va a la vía respiratoria, ¿verdad? Los depósitos también a nivel de la boca son interesantes y todo eso, pero es una forma de administrar también drogas para asma y todo eso en niños un poco mayores que entienden, ¿verdad? En nuestro país yo poco vi esto. eh, Laboratorios han promocionado, ¿verdad? Pero prácticamente no tenemos. Estos son de internet. La ventaja es que no precisa entonces estos dispositivos de coordinación respiratoria, ¿verdad? Entonces uno es como si fuera que chupa, ¿verdad? Al inspirar lleva el polvito de la medicación a los pulmones, la dosis es uniforme, el depósito pulmonar es superior. Estos son mejores que usar los cartuchos con aerocámara, van de 25 al 35%. Son dispositivos también pequeños, fáciles de manejar y fáciles de transportar y no utilizan gases contaminantes, o sea que no hay un propelente que tenga que estar en el cartucho, por ejemplo. Bueno, y las dosis siempre son contadas, tienen un contador generalmente de dosis. Inconveniente es que entonces que el niño debe saber hacer el proceso de inspiración para llevar estas partículas hacia el pulmón, ¿verdad? Y bueno, la humedad puede influir sobre estas partículas y la dificultad con algunos de apreciar, de poder coordinar esta inhalación, ¿verdad? Bueno,
Hablemos de nuestros nebulizadores también. Los médicos y los familiares, como nosotros habíamos iniciado la charla, deberían saber que las nebulizaciones ahora, hoy en día, son muy raramente indicadas, ¿verdad? En la actualidad se restringen a casos muy concretos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, un niño que viene muy obstruido, se le tiene que administrar salbutamol con oxígeno porque la saturación está baja, entonces se utilizan en ese caso las nebulizaciones. Los nebulizadores JET son estos que generalmente nosotros, esto lo conectamos con el oxígeno, acá ponemos la droga, suero fisiológico en un volumen de 3 a 5 ml y esto lo ofrecemos al niño, ¿verdad? Eh, bueno, van a ver que el depósito pulmonar era de 12% frente al 20% que son nuestros cartuchos de medidos de inhalación, ¿verdad? Con aerocámara, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia muy a favor de usar la aerocámara con el PAF, con los aerosoles. Bueno, eh, hablando un poquito de las ventajas de la facilidad de inhalación, la capacidad de dar varias drogas, o podemos combinar las drogas, ¿verdad? Que puede ser budesonida, puede ser otras drogas también asociadas dentro del mismo nebulizador. Eh, bueno, la capacidad de dar oxígeno con el nebulizador y humidificar la vía aérea también, ¿verdad? Los inconvenientes, generalmente necesita una fuente de energía, ¿verdad? También necesita de mucho más tiempo. Tenemos que ver que estos aerosoles presurizados, por ejemplo, precisan de 6 respiraciones o 3 a 6 respiraciones aproximadamente. Sin embargo, en el nebulizador necesitamos 10 minutos, es mucho, ¿verdad? Cuando un niño está llorando, está irritable o está muy obstruido, no es fácil mantenerlo y contenerlo en todo ese tiempo. Escaso control de la dosis del fármaco que está inhalado, porque muchas veces colocarle la máscara, la mascarilla de inhalación al niño no es fácil, está llorando, se extrae la máscara, entonces nosotros no podemos cuantificar cuánto realmente de la droga nosotros le estamos mandando con la nebulización. También el depósito, como dijimos, es bajo eh, y el equipo es poco transportable y ruidoso. Si uno va a viajar a Asunción, no puede estar llevando un balón de oxígeno para hacerse las nebulizaciones por el camino, ¿verdad? O todo eso, como nosotros dijimos, ¿verdad? Bueno, y los nebulizadores ultrasónicos. Un tiempo fueron muy utilizados, ¿verdad? Y le agradecemos mucho, pero ahora ya forman parte de la historia. Mi instructora, mi profesora en pediatría nos decía que esto era como pasar del cassette al pendrive, ¿verdad? Entonces, hoy en día ya no tiene una recomendación dada las ventajas de los otros medios de inhalación, entonces prácticamente esto ya está en desuso. Y bueno, era lo que yo quería acercarles esta noche. Ojalá ya podamos de acá a poco estar hablando de otras cosas y pasearnos por el Salto del Mundo que está cerca de mi casa. Muchas gracias.